Bueno, pues muy buenas tardes. Daros la bienvenida desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil. Daros la bienvenida a la presentación de este libro, Mi alma es casi dichosa y casi triste, el legado literario de Ricardo Molina. Edición de Blas Sánchez Dueña, de la editorial Renacimiento. Saludar a los alumnos de la cátedra, a los amantes de la lectura, a Antonio Roa de la Asociación Cultural Poética que tanto trabaja por la poesía y por los poetas de nuestra tierra. Por supuesto, a mi compañero, el concejal. Y bueno, este libro se publicó con la colaboración... ¿Se escucha? Sí. Se publicó con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil, la Fundación Juan Rejano, además de con la Universidad de Córdoba, y hoy se presenta aquí para poner una vez más en valor la figura de nuestro ilustre poeta Ricardo Molina, precisamente aquí, en la biblioteca que lleva su nombre. Se trata de una obra colectiva y para su presentación tenemos hoy aquí a Juan de Dios Torralbo y a Blas Sánchez Dueña, profesores de la Universidad de Córdoba e investigadores que han realizado numerosas publicaciones. Hoy nos van a hablar de este libro, de cómo se ha gestado y qué supone para el legado de Ricardo Molina y para nosotros, para nuestra tierra, para Puente Genil. Para daros una breve pincelada sobre Juan de Dios y Blas, aunque realmente su currículum es extensísimo, aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, voy a dar unas breves nociones para que los conozcáis un poco más. Juan de Dios Torralbo Caballero es catedrático en literatura inglesa, es doctor en estudios ingleses por la Universidad de Córdoba, es también doctor en lengua española y sus literaturas por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó 3 másteres, estudios ingleses, literatura hispánica, psicología y seguridad vial. Sus líneas principales de investigación son la traducción literaria, la recepción de la poesía inglesa en España, la literatura inglesa de la Restauración y la sociología del texto literario. Juan de Dios enseña literatura y análisis de textos en el grado de estudios ingleses. También enseña traducción literaria en el máster de traducción especializada de la Universidad de Córdoba. Ha impartido docencia como profesor invitado en cursos de grado y posgrado en universidades en otros países. Ha dirigido 4 tesis doctorales sobre literatura y traducción literaria. También una tesis sobre el grupo cántico, al que pertenecía nuestro poeta Ricardo Molina. Ha publicado numerosos trabajos con numerosas editoriales y revistas especializadas. En el terreno de la gestión académica ha ocupado cargos como coordinador de movilidad, vicedecano de Relaciones Internacionales y estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, director de Centro de Lengua de la Universidad de Córdoba y director de Formación Permanente e Innovación Docente, vicerrectorado de posgrado de la Universidad de Córdoba. Blas Sánchez Dueña, además de profesor de la cátedra de nuestra cátedra intergeneracional, como ya todos conocéis, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba y profesor titular en la misma. Sus líneas de investigación son estudios de género, edad de plata de la literatura española, literatura y exilio y literatura española contemporánea y poesía española de medio siglo. Ha publicado más de una veintena de trabajos de investigaciones sobre las líneas apuntadas en textos colectivos y revistas nacionales e internacionales. Forma parte del grupo de investigación Sociología de la literatura andaluza de los siglos XIX y XX y sus relaciones con Hispanoamérica de la Junta de Andalucía. Entre sus publicaciones podemos destacar Literatura y feminismo, una revisión de las teorías literarias feministas en el ocaso del siglo XX, De la visibilidad a la creación, oralidad, concepción, teoría y material perceptivo en la producción literaria femenina hasta el siglo XVIII, De imágenes e imaginario, la percepción femenina en el siglo de oro, Memorias de Leonor López Córdoba, Vicente Alexander, cartas a Albano Martín, Andalucía y la generación del 98, Concha Lagos, agente cultural, Concha Lagos, monográfico para el Centro Virtual Cervantes. También tiene edición, introducción y estudio preliminar del poemario de los presentes, Abril, de Juan Urgá, y edición, introducción y estudio preliminar de la novela En el centro de almas, de Antonio Porras Márquez, además de análisis feminista de la literatura, de las teorías, las prácticas, y escritora andaluza y exilio. Son tan prolíficas sus carreras que harían que estuviésemos aquí, desde luego, durante horas, pero hoy vienen ellos a hablar, y vienen a hablar de nuestra figura de Ricardo Molina. Así que le doy paso a la palabra. Disfruten de la cultura, disfruten de la lectura y sobre todo de este gran legado que nos ha dejado nuestro poeta Ricardo Molina. Y hoy, con mi alma, es casi dichosa y casi triste el legado literario de Ricardo Molina. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Quiero añadir que este capítulo es un punto de partida para trabajos posteriores, puesto que la revista Cántico, entre los ángulos que tiene de originalidad, destaca entre ellos las traducciones y la huella de literatura extranjera. Cuando en una España y en una Córdoba de posguerra, mediante el canal de las revistas, se lograron publicar poemas que de otra forma estaban prohibidos. Pero mediante las revistas, donde la censura fue más laxa, se lograron publicar poemas y poetas proscritos. Pues bien, la revista Cántico destaca aquí con bastante acierto, y esto lo pone de manifiesto la doctora Palleras. También alude en su capítulo a esa variedad que he nombrado de las lenguas peninsulares. No era normal en la España de posguerra dedicar un monográfico a la literatura catalana o a la literatura gallega, y ya se ve ahí un intento de hermanamiento y de convivencia en pleno diálogo y en plena armonía entre todas las culturas y las literaturas de nuestro país. También hay en ese capítulo, como he dicho, referencia a la autoría femenina, y eso es muy importante porque la revista Cántico plantea autoría femenina. Una de ellas es las traducciones del portugués realizadas por Espanca. Esa otra originalidad. Capítulo monográfico en la revista sobre literaturas extranjeras, no solamente literaturas peninsulares, sino literaturas extranjeras. Es que la revista tiene monográficos sobre literatura inglesa, monográficos sobre literatura francesa, monográficos sobre literatura italiana, hasta un monográfico sobre literatura china, en cuya portada están los caracteres de la lengua china, que ya de por sí son bastante llamativos. En el capítulo 7, el catedrático Juan Pérez Cubillo publica Mundo y formas del cante flamenco y las actitudes posrománticas, algunas precisiones. El profesor estudia en profundidad el flamenco mediante estos 4 apartados: consideraciones previas, el antes, el libro Mundo y formas del cante flamenco, así como un balance crítico. Indaga el profesor Pérez Cubillo en la huella de Antonio Mairena en el posromanticismo como actitud, en la defensa de lo digno y de lo gitano como aportación decisiva, tal como se constata, por ejemplo, en Persecución, un espectáculo flamenco en el que intervino como figura esencial Juan Peña el Lebrijano. El profesor Pérez Cubillo también se detiene en el libro Cante Flamenco, antología que califica como un acierto. Aquí exprime Ricardo Molina sus ideas sobre el arte andaluz, junto a la aportación de figuras sobresalientes como Domingo Mancredi, Rafael Castejón Martínez de Arizala y Antonio Mairena. En el capítulo 8, el archivo epistolar de Ricardo Molina, se encuentra un desglose, un estudio de la correspondencia con los poetas del 27, y en este caso la autoría corresponde a la profesora Olga Rendón Infante, quien es hoy día una renombrada experta en este tema, al menos desde el año 2009, cuando defendió su tesis doctoral Ricardo Molina y la generación del 27 a través de un epistolario inédito, estudio y edición crítica en la Universidad de Cádiz. La doctora Rendón Infante se detiene e investiga la relación epistolar del escritor pontanés con Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Gerardo Diego y Dámaso Alonso, y así lo desglosa en su capítulo. Finalmente, el capítulo que corona el libro es obra del catedrático José María de la Torre y plantea la recepción de la obra poética de Ricardo Molina a través de la práctica poética, una aproximación, ese es el título, y recoge esencialmente composiciones dedicadas al poeta de Cántico, donde sus autores adoptan una determinada posición teórico-crítica literaria ante la poesía y ante la estética del poeta cordobés, posando así una contribución en una dimensión de altura crítico-teórica de la poesía. El profesor de la Torre trae y analiza con sagacidad poemas de Rafael Montesinos, José Manuel Cardona, L. Gabrense, Juan Soca, Alfonso Canales, Mario López, Pablo García Baena, Juan Bernier, Julio Aumente, Vicente Núñez y José de Miguel. Seguidamente, en su capítulo, José María de la Torre llega a la generación de los 50 y cita ampliamente al ruteño Mariano Roldán como uno de los primeros autores en percatarse del valor de la estética de Ricardo Molina, entonando los sucesivos tributos que dispensa a la obra moliniana. A continuación presenta el profesor José María de la Torre versos de Francisco Carrasco, Jacinto Maña Rincón, de ambos. De la época y generación de los novísimos, este profesor en su capítulo realza a Carlos Clemenson, así como la reivindicación
de José María Molina Caballero, que realiza un número en su conocida revista Ánfora Nova, donde destacan poemas de Manuel Gaete, Ginés Liébana, Francisco Gálvez, José Luis García Herrera, Ana María Romero Yebra, La Prieguense, Sacramento Rodríguez, Antonio Flores Herreras, Alfredo Jurado, Diego Martínez Torrón, Antonio Varo Baena, Juan Delgado López, Juan Luis García Dabrio y Francisco Cejudo. El trabajo se cierra con una de las voces más señeras de poetas españolas de los 70, muy amiga del círculo de cántico, Juana Castro, con el poeta, incluido en su libro Heredad, seguido de Cartas de Enero. Quiero terminar de nuevo volviendo a la capacidad, a la altura, a la sagacidad, a la profundidad con que el profesor Sánchez Dueña ha elaborado y ha hilado este libro, a las directrices que le dio a los diferentes autores para aunar una obra en bastante armonía y consonancia. El profesor Sánchez Dueña, además de tener esa experiencia investigadora y docente en el aula, como ustedes bien saben, ha sido durante muchos años secretario y subdirector del Centro Intergeneracional Profesor Francisco Santiesteban de la Universidad de Córdoba. También destaca su estado como académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba. Dirige el grupo que ya ha dicho la compañera de mesa, ¿verdad? Y ha obtenido premios como en el estudio de imágenes e imaginarios, la percepción femenina en el siglo de oro, que le valió el accésit en el premio Victoria Kent de 2018, mientras que la monografía Concha Lagos, agente cultural, ganó el premio Miguel Hernández en el año 2015. Este es un fiel ejemplo del investigador y de su investigación, de la difusión, pero también de la divulgación de nuestra cultura, en este caso del poeta de Puente Genil, al máximo nivel científico y académico. El libro de Blas Sánchez Dueñas cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil, de la Fundación Juan Rejano, del área de cultura, dirigida con buena mano, con mucho tino, por Eva María Torres y también con la colaboración de la Universidad de Córdoba. Esta simbiosis de ayuda institucional es fundamental para que podamos tener en nuestras manos libros como el que hoy presentamos. Sin la ayuda de las instituciones, sin esa entrega que en este caso demuestra y plantea Eva con su ayuda para la publicación del libro y con su arrope y con su empuje, estos libros, también editados en buenas editoriales, no estarían con nosotros y por lo tanto no llegarían a las librerías y a las bibliotecas que gracias a una editorial como Renacimiento llegan y en definitiva ponen a Ricardo Molina en la estampa nacional y también en el circuito internacional. Justo y necesario es valorar a estas instituciones que promueven y colaboran en ediciones como la que hoy, aquí esta tarde, en esta biblioteca, nos reúne. En esta biblioteca, Ricardo Molina, de Puente Genil. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Eva por la presentación primera, que bueno, las presentaciones y el currículum se va haciendo a lo largo de muchos años y bueno, aunque todavía uno se siente joven, como se suele decir, o se ve joven, pero los años van pasando y bueno, el trabajo pues va dando su fruto. En segundo lugar, pues también quiero agradecer a Juan de, primero, el haber aceptado acompañarme en este acto, en esta presentación de este libro. Y también, pues bueno, el que haya hecho una presentación tan exhaustiva. Bueno, él no es solo catedrático o doctor en filología inglesa, como ha dicho anteriormente Eva, sino que tiene 2 doctorados, es doctor en filología inglesa y es doctor en filología hispánica. Y aparte su segunda tesis doctoral la ha hecho sobre el grupo cántico, por lo tanto conoce muy bien el grupo cántico, conoce muy bien a Ricardo Molina y por eso cuando bueno, se propuso, ¿no?, realizar la presentación de este libro, enseguida pensé en él porque es la persona más adecuada para hacerlo. Y en tercer lugar, pues claro, quiero agradecer a todos ustedes que estén este ratito con nosotros porque bueno, al verles de nuevo me siento muy honrado. En primer lugar, me siento muy feliz, ¿no?, de que estén aquí acompañándome y demostrando el cariño que siempre me han tenido, que siempre me tienen cuando vengo a este pueblo que, bueno, casi siento como el mío, ¿no? Y aparte, presentar el libro en un espacio tan simbólico y tan significativo como este. El espacio, la sala, la biblioteca Ricardo Molina y la sala, el espacio del Centro Intergeneracional, el espacio nuestro de la Universidad de Córdoba aquí. Por lo tanto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este acto y por estar aquí, bueno, a estas horas ya un poquito tardías del día.
No voy a hablar mucho del contenido del libro porque Juan de ya lo ha desgranado a la perfección. Sí que voy a contar algunos detalles de por qué presentamos hoy este libro y de la importancia que yo creo que puede tener este libro. El libro empezó a gestarse hace ya 7 años. Desde que uno empieza a vislumbrar lo que puede ser un libro hasta que termina presentándose aquí, pues 7 años. Y vino motivado precisamente al cumplirse el primer centenario de la muerte de Ricardo Molina y justo también en las puertas del cincuentenario, el centenario del nacimiento de Ricardo Molina y el cincuentenario de la muerte de Ricardo Molina, porque él nació en diciembre del 16. Se organizó un homenaje, un congreso aquí en Puente Genil en febrero del 17 y murió Ricardo Molina en el 68. Por lo tanto, eran 100 años de nacimiento del 16 y 50 años de la muerte. Además, ¿no?, durante ese 2017 también, comandado por Antonio Roa, tan animoso, también se celebraron, ¿no?, otro encuentro, un homenaje importante. Bien, ese congreso tenía como objetivos precisamente realizar una revisión historiográfica de lo que había sido Ricardo Molina, del legado de Ricardo Molina, también revisar el contexto biográfico, el contexto personal, el contexto literario de este escritor y también analizar todo el conjunto de actividades literarias, artísticas que había hecho Ricardo Molina. En definitiva, lo que se pretendía era rendirle un homenaje como merecía este escritor que contribuyó, pues, a ser un gran animador de la Córdoba de los años 50. Con ese congreso y ahora con este libro que hoy presentamos, pues yo creo que el ayuntamiento, yo como coordinador de aquello y toda la ciudadanía de Puente Genil tiene que estar orgullosa, porque le están rindiendo un tributo a este insigne poeta pontanés y sobre todo porque se vuelve a poner en valor la trayectoria literaria, la trayectoria artística de Ricardo Molina Tenor, poeta del amor, de la naturaleza, de la palabra. Fue designado o ha sido nominado como alma de cántico, el alma del grupo cántico y un flamenco, que también es esta tierra de flamenco y Eva me consta que es una buena embajadora, un flamenco de verdad y de Honduras. Como digo, Ricardo Molina fue un gran animador de la vida social, de la vida cultural de la posguerra en Córdoba, de todas las condiciones que había en aquellos momentos. Y cultivó, pues, no solo la poesía, sino también el periodismo, porque, bueno, pues debido a necesidades se vio obligado a escribir hasta 2 o 3 artículos al día en el diario Córdoba para poder sobrevivir. Fue también docente, porque, bueno, estuvo trabajando en varias academias a la vez, incluso los sábados se decía que trabajaba. Fue un gran defensor del flamenco, no solo investigador, sino defensor del flamenco, que incluso estuvo a punto de, bueno, en primer lugar, puso de nuevo en funcionamiento el concurso del cante jondo, que en sus orígenes había puesto Lorca y Falla en Granada. Estuvo a punto el Ayuntamiento de Córdoba de poner una dirección del flamenco en los años 50 para Ricardo Molina, pero bueno, ya sabemos muchas veces, aunque esté aquí Eva, ¿no?, los políticos siempre están proponiendo muchas cosas, pero luego la verdad o los proyectos, hay algunos que culminan y otros no, y Ricardo Molina se quedó con las ganas y también, ¿no?, fue un gran defensor, ¿no?, de la poesía, porque sus obras nos quedan. Fue autor de una fecunda obra literaria, de una fecunda obra poética, que se inició con un poemario que se titula El río de los ángeles y terminó con un poemario titulado A la luz de cada día. Y entre medias publicó, pues, en vida, Elegías de Sandua, Corimbo, que fue premio Adonais en el año 49. El premio Adonais era, y sigue siendo, uno de los premios más prestigiosos de la poesía española, de los años 40 y en la actualidad, ¿no? Quien tiene un Adonais, digamos, ya está santificado, ya está, sale en loor de gran poeta. Y publicó también La elegía de Medina Zahara, y luego, posteriormente, han salido 4 libros más: Cancionero, Regalo de amante, Salmos y homenaje. A las publicaciones poéticas, a esos libros, se le une una frenética actividad literaria y hemerográfica. Cántico fue una revista que todo el mundo, y aquí ya ustedes lo conocen, fueron 5 poetas los que la fundaron o los que estuvieron alrededor del grupo Cántico, pero cada día más se sabe que la revista Cántico a quien más le debe es a Ricardo Molina.
que fue el que se carteaba con casi todos los poetas, que fue el que preparaba todo ello, el mayor conocedor de la literatura extranjera y de todas esas traducciones, y también se ha de destacar el papel de Ricardo Molina como impulsor del arte flamenco. Cuando no había investigaciones sobre el mundo flamenco, pues en 1956 editó Mundo y Formas del Flamenco y posteriormente Cante Jondo. Por lo tanto, la figura de Ricardo Molina es una figura importante, muy poliédrica, que demuestra la capacidad y la altura intelectual de este insigne pontanés. Poeta, columnista de periódico, profesor, flamencólogo, ensayista. Ricardo Molina, por lo tanto, realizó una infatigable labor creativa y cultural que han calado y que sigue calando en Córdoba. Con este libro, precisamente, lo que hemos intentado es reivindicar, exponer y valorar el legado brindado por Ricardo Molina a través de nuevas lecturas, de nuevas investigaciones, sobre todo aquello que hizo. Y para eso, pues sí que tengo que reconocer el apoyo, porque sin ese apoyo esto no hubiese sido posible, en primer lugar, de un proyecto de investigación en el que yo estaba sumido, Poéticas del 50, proyecciones y diversificaciones, pero sobre todo la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la Fundación Rejano, y el departamento al que yo pertenezco, el Departamento de Estudios Filológicos y Literarios de la Universidad de Córdoba, que también han contribuido de manera financiera a que este libro sea realidad. También quiero agradecer la confianza y el empuje para que el Congreso y el libro fuera realidad, en primer lugar del entonces concejal de Cultura de Puente Genil, el amigo Pablo Alfaro, y por supuesto del actual, de Eva Torres, porque en el momento que levantó el teléfono y yo le dije que estábamos con este libro, pues enseguida fueron todo bendiciones, ¿no? Lo que se necesitase para que el libro fuese realidad, y luego ella también ha sido pues protagonista en que estemos esta noche aquí, porque tenía mucho interés, ¿no?, en que el libro se presentase en Puente Genil y que todos los pontaneses pudiesen conocer esta obra. También quiero agradecer a la librería La Ideal, que estén allí, que les brinden a todos también, los que quieran adquirir el libro, pues un ejemplar, y a Antonio Sánchez Molina, ¿no?, el incombustible testamentario, ¿no?, heredero de todo el legado de Ricardo Molina, que me consta que está haciendo una labor importante, no solo con el ayuntamiento, sino con todos los investigadores que se están acercando. Tengo que confesarles una cosa muy obvia, pero que es necesario decirla, que los congresos se hacen. El congreso sobre Ricardo Molina se hizo, tuvo resonancia. Yo repasando hoy, pues eso, las anotaciones, las observaciones, pues había 20 noticias en Internet, en Google todavía desde el año 17, sobre aquel congreso que se organizó. Pero lo que queda para el futuro es esto. Aquello, pues yo me acuerdo de quién estuvo por aquí, de quienes compartimos mesas, pero lo que queda es el libro. El libro ya es perenne, esto ya es inmortal, de tal manera que la letra impresa va a permanecer. El armazón de papel va a trascender a todos los que estamos aquí. Nosotros estamos aquí en la presentación, pero esto ya va a quedar en la biblioteca, como decía antes Juan de, va a quedar en la biblioteca, va a quedar ya para los que vengan detrás y sigan contemplando y admirando el legado de Ricardo Molina. Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que es importante, ¿no?, el reconocimiento que este libro hace pues a un hijo de Puente Genil. Sin embargo, también quiero decirles que este libro no supone un punto y final, en absoluto. Que yo lo entiendo como un punto y seguido en el conocimiento del legado literario de Ricardo Molina. Por lo tanto, espero que sea punto de arranque para nuevas investigaciones y para nuevas iniciativas en torno a la vida y a la obra de Ricardo Molina. Yo no les voy a hablar de los 8 capítulos, de los 9 capítulos y el texto introductorio que ya ha hecho el amigo Juan de Dios, ¿no? Y bueno, tengo que agradecerle, por supuesto, a Juan de esa predisposición y la generosidad. Somos muy amigos y a la vista está, pero bueno, ya les dije al comienzo que el hecho de que hoy me acompañe aquí es porque es uno de los que mejor conoce ahora mismo a Ricardo Molina en la Universidad de Córdoba, porque ha hecho su tesis doctoral sobre el grupo cántico. Y esas traducciones de las que él ha hablado, él las conoce muy bien, porque eso ha sido el tema de su tesis doctoral. Quién ha traducido, quién traducía, quiénes traducían, pero toda esa labor de traducción
el que las dirigía era Ricardo Molina. Así que me gustaría únicamente reseñarles que, como ha dicho Juan de, es un volumen colectivo que yo he coordinado, pero que tiene varias autorías, y creo que es importante porque van a ver muchas cosas interesantes. En primer lugar, el sello editorial, que ya ha sido puesto de manifiesto. Renacimiento es una de las principales editoriales que hay ahora mismo en el mercado editorial español. Además, podrán ver el intercambio de Ricardo Molina con una de las revistas más prestigiosas de la época, la revista Caracola, que era, pues eso, un sumum, ¿no? Podríamos decir que como la revista de Occidente, que quizás la conozcan, pues la revista Caracola era una revista de impacto, una revista muy importante. También van a ver la importancia que Córdoba tuvo para la inspiración de Ricardo Molina. Dicen que nadie ha cantado mejor Córdoba que los autores del Grupo Cántico. Y dentro de ellos, Ricardo Molina, que se fue pues muy jovencito para allá, pues la cantó como nadie. Y también van a poder ver la importancia de Ricardo Molina con aquellas personas con las que se relacionó. Es que se relacionó con la flor innata de la intelectualidad española. Lo ha dicho Juan de. Hay un capítulo sobre Gerardo Diego. Todos conocemos a Gerardo Diego, el gran poeta del 27, pero también con Alexandre, también con Damaso Alonso. Es que estamos hablando de la intelectualidad. Esos son los que conocemos, los que ya están publicados. Pero es que conocemos también que se carteó pues, con Antonio Mairena, que hay una correspondencia epistolar tremenda, y con otros muchísimos, pues, con Blas de Otero, y todo eso está todavía ahí. No sé, Antonio, si lo tendrá arriba Antonio o lo tendrá Antonio Sánchez Molina. Pero es que hay todavía un legado, se contabilizan más de 200 autores con los que Ricardo Molina se carteó. Y se han publicado por los 6 o 7 de la generación del 27 y Caballero Bonal, como ha dicho antes Juan de. 8 son únicamente las cartas que se han publicado. Fíjense todavía lo que hay ahí para conocer mucho mejor a Ricardo Molina, pero sobre todo, ¿no?, para apreciar, que es lo que yo quiero transmitir, el legado, la labor, la generosidad, el gusto, ¿no?, que tenía por la literatura y por la poesía. También, ¿no?, van a poder ver pues, esas publicaciones que hay sobre Ricardo Molina, sobre su mundo, el mundo del flamenco, y bueno, pues también, como ha sido puesto en manifiesto, las relaciones que tuvo con los poetas. El último capítulo a mí me gusta mucho porque es todo los brindis, los homenajes, los poemas de homenaje que todos los poetas le dedicaron a Ricardo Molina. Es decir, en los recuerdos que tenían de él, qué es lo que más importante, todo desde el punto de vista poético. Sin embargo, sí que quiero destacar que hace falta todavía mucho por investigar y que, bueno, sois afortunados, y lo tengo que decir a manos llenas, ya me gustaría que en mi pueblo tuviesen el legado que tienen, porque no solo ya se va a poner en valor y se está poniendo en valor el legado de Ricardo Molina, sino que también tienen el legado de Juan Rejano. Pero también son afortunados porque no quiero olvidarme de otros dos pontaneses, de otros dos escritores pontaneses ilustres, como Manuel Reina y Juan Campos Reina, uno desde el punto de vista poético y otro desde el punto de vista narrativo, que todavía, sobre Juan Campos Reina, todavía queda mucho por decir, porque se ha investigado poco y todavía, pues sí, sus hijos están ahí potenciando mucho, ¿no?, la figura de su padre, y bueno, por supuesto también, ¿no?, José Luis Rey, que es otro de los grandes poetas que ha dado esta tierra. Bien, aunque sobre Ricardo Molina, y voy a decir 2 o 3 ideas sobre lo que yo creo que todavía hay que hacer, ¿no?, aunque se han vertido muchos trabajos y aunque queda todavía mucho por hacer. Por ejemplo, quiero decir la importancia que tuvo Ricardo Molina para la hemerografía del momento, es decir, para las revistas literarias de los años 40, 50 y hasta que murió en el año 68. Sobre Cántico, sobre lo que hizo en Cántico, sí se dice mucho, pero fíjense que Ricardo Molina colaboró con 2 revistas cordobesas, Aglae, que la dirigía Manuel Álvarez Ortega, y Alfot, que también era una revista cordobesa que la dirigía Mariano Roldán o Rafael Osuna. Pero también colaboró en otra revista madrileña que es Ágora, cuadernos de poesía, en la mallorquina Davos, pliegos de poesía, en Cuadernos de Ágora de Concha Lagos, en la revista gaditana Platero, en la revista madrileña Arquero, coordinada por Gloria Fuertes, que todas también la conocen,
por la revista de Lisboa Atlántico, revista luso-brasileña, la revista madrileña Clavileño, la revista alicantina Verbo, la revista norteafricana Almotamid, dirigida por Tina Montaner, la revista Hojas Literarias, Escarte de Literatura, Espadaña de León, Mundo Hispánico, Álamo. Bueno, esto por poner un pequeño ejemplo. No sé si les he citado 15 o 20. Y entonces, esto todavía está por hacer. Ver qué publicó Ricardo Molina ahí. Y sobre todo, y se lo decía antes, creo que es necesario, que yo creo que ese legado sí que la familia lo tiene, una exposición sobre Ricardo Molina y el mundo de las revistas de la época. Porque es la mejor manera, ¿no?, de ver la importancia de ese poeta y de esas relaciones que tuvo con todas esas revistas. Por lo tanto, no solo, bueno, es una de las cosas que habría que abrir. El segundo espolón, que yo creo que es importante, entrar de nuevo en el estudio de la correspondencia. Ya les he comentado anteriormente, se tiene constancia de más de 200 autores, 200 poetas con los que se carteó. Y únicamente se han sacado las cartas o se han analizado las cartas de 8 o 9 poetas. Nos quedan 190, son 200. Por lo tanto, fíjense también ahí otro de los legados que habría que analizar. Y en esto sí que quiero lanzar una llamada de atención a los jóvenes de Puente Genil, a esos jóvenes investigadores. El otro día, hablando con alumnas de la universidad, de jóvenes, ¿no?, que tienen 20, 22 años, conecté con 2 o 3 de Puente Genil que estaban allí estudiando y, bueno, pues es una oportunidad incluso para que estos jóvenes que están estudiando filología inglesa, que están estudiando periodismo, pues que también, ¿no?, que vean que tienen ahí un buen campo de investigación y que, bueno, que todavía hay mucho por hacer en este ámbito. Por supuesto que Olga Rendón abrió la espita, ¿no?, abrió pues el patrimonio epistolar de Ricardo Molina, pero que, bueno, que él, Ricardo Molina, siempre mostró mucho interés en todas esas revistas y en todos esos poetas y, por lo tanto, creo que habría que investigarlo porque me consta que, por ejemplo, la correspondencia con Gabriel Celaya fue rica, y Gabriel Celaya es uno de los grandes poetas, o con Antonio Mairena, dentro de la creación de ese libro, Mundo y Formas del Flamenco, también. Bueno, voy a ir terminando y, bueno, creo que finalmente, ¿no?, que aquí hay un conjunto de estudios, pero queda mucho o nos queda mucho por hacer y habrá que ir indagando en esas otras cuestiones que van a ayudar a poner a Ricardo Molina en el lugar que le corresponde, aunque tengo que decirles, quizás aquí no lo vean bien, pero nosotros que venimos de fuera, desde la lejanía, sabemos ya dónde está Ricardo Molina. Sabemos la importancia que tuvo Ricardo Molina y para muchos, ¿no?, junto a Pablo García Baena, fueron los 2 grandes poetas pues, de ese momento, ¿no?, de los años 40, 50, 60 y hasta los 70. Es decir, la persona que ha copado o que tiene más calidad desde el punto de vista poético de ese momento. Lamentablemente, él tuvo mala fortuna porque murió demasiado pronto. Murió pues, prácticamente con 50 años y Ricardo Molina no pudo ver el impacto que su propuesta estética, que su literatura, que su poesía, que su acción en la revista Cántico supuso para la literatura cordobesa, pero también para la literatura nacional, porque los poetas de Cántico fueron decisivos en algunas promociones, en algunos grupos poéticos posteriores, como por ejemplo Los Novísimos. Y tampoco, ¿no?, pudo disfrutar las mieles del éxito de todos los homenajes que se le han hecho y los reconocimientos al grupo Cántico. Quizás Pablo García Baena es el que más ha podido gozar porque es el que más ha estado vivo, ¿no? Y bueno, pues todos los homenajes a Pablo García Baena en buena manera eran también homenajes al grupo Cántico, pero no pudo disfrutar porque la primera tesis que hay sobre el grupo Cántico cuando empezó a reivindicarse es del año 76 y el pobre Ricardo Molina pues lleva ya 8 años muerto. Bueno, sin embargo, lo importante de un poeta es el legado que nos ha dado, la poesía que nos ha dejado, ¿no?, y el que se siga leyendo y analizando. Por lo tanto, su impronta, su espíritu, ha pervivido y pervive en todos aquellos que lo conocieron y en los muchos que, al acercarse a su obra, descubren una voz poética auténtica, ungida de connotaciones culturales, aquilatada con la omnipresencia del amor, favorecida por el impacto de la naturaleza en el alma creadora y también una poesía revestida de sensualidad,
de hedonismo, de vitalismo, de espiritualidad, de mucho intimismo. Por lo tanto, y ya voy terminando, los trabajos recopilados en este libro invitan a leer al poeta, a conocer al hombre y a su entorno, a indagar sobre los perfiles del artista, del flamencólogo, a abrir esas líneas de investigación con las que continuar alimentando la fuerza de una obra que merece ser releída y reivindicada como la de Ricardo Molina Tenor. Para terminar, y así concluyo, me gustaría compartir con ustedes una de sus elegías. Voy a leer, ¿no?, a recitar una de sus elegías, que es la elegía primera de las elegías de Sándua, uno de cuyos versos es precisamente el que pone el título al libro y que ejemplifica muy bien el sino contradictorio del poeta pontanés, un poeta que cantó la vida, que amó la vida, pero que no pudo gozar en plenitud su vida por sus problemas cardíacos y sus infatigables ocupaciones laborales. Y este poema, esta elegía 1, dice así: mi alma es casi dichosa y casi triste, porque el cielo es el mismo cielo de nuestra dicha, y el amor que me inspira, ay, es el mismo amor de aquellos días. Y por eso mi alma, triste y dichosa a un tiempo, es igual que una virgen embriagada o una antigua bacante que ríe y llora ebria en las colinas, y está loca de vientos y de lunas, de soles y de pinos y de altura, y llora y ríe sin saber qué hace, y sus pies en las flores despierta la leve música, y el torrente acompaña sus éxtasis salvajes, y el crepúsculo besa sus mejillas, y la creación resuena a su voz amorosa, y le responde con ardientes ecos. A través de la sombra, con sus astros lejanos, le contestan los cielos. Así, mi alma no sabe qué dice ni qué calla, y está casi dichosa y casi triste, y sin saber por qué, llora y sonríe, y canta y se lamenta, y va como una virgen destrenzada y desnuda por valles y montañas, y los pastores huyen a su paso, y las mozas se ocultan para verla, y su fervor por todo es tan divino, y su amor tan ardiente que nadie lo comparte, y por eso va sola, por las verdes colinas y las montañas grises, sola, casi dichosa y casi triste. Pues muchísimas gracias.